Londres, año 1903. Una pequeña de apenas 3 años de edad tropieza en las escaleras de su hogar y sufre una caída devastadora que la deja sin signos vitales. El médico familiar, tras examinarla cuidadosamente, confirma lo peor a los padres. Destrozados, la niña no ha sobrevivido al traumático golpe en la cabeza. Sin embargo, lo que sucedió posteriormente desafiaría toda lógica médica y científica conocida hasta ese momento. Después de varias horas de duelo familiar, cuando los padres ya habían aceptado la pérdida irreparable de su hija, algo inexplicable ocurrió. Dorothy abrió sus ojos y regresó a la vida, dejando al profesional médico completamente perplejo y sin explicación alguna para tan extraordinario fenómeno. Pero la verdadera sorpresa vendría cuando la pequeña se recuperó completamente de sus heridas físicas. La Dorothy que despertó de aquella experiencia cercana a la muerte no era la misma niña que había conocido esa familia londinense. Sus palabras, gestos y comportamientos habían cambiado radicalmente. Comenzó a pronunciar términos y conceptos completamente ajenos a su corta edad y origen británico, hablando de lugares lejanos que jamás había visitado ni escuchado mencionar. La declaración que heló la sangre de sus progenitores fue simple pero perturbadora. Expresó su deseo ardiente de regresar a su verdadero hogar en las tierras de Egipto. ¿Cómo podría una criatura tan joven, que nunca había abandonado los límites de la capital inglesa, tener conocimiento sobre esa antigua civilización africana? Este interrogante era apenas el preludio de una serie de eventos aún más desconcertantes que marcarían el resto de su existencia, durante los meses siguientes al accidente. Dorothy comenzó a experimentar sueños tan intensos y realistas que parecían más bien recuerdos de experiencias vividas. En estos estados oníricos, reproducía con sorprendente precisión jeroglíficos egipcios, entonaba cánticos en dialectos antiquísimos que ningún lingüista de la época lograba identificar, y lloraba desconsoladamente suplicando regresar a un templo que describía con lujo de detalles. El episodio, que marcaría un antes y un después en la comprensión de este fenómeno, ocurrió durante una visita familiar al prestigioso Museo Británico. Dorothy tenía entonces 4 años cuando sus padres, esperando despertar su interés por las exhibiciones culturales, la llevaron a recorrer las salas del reconocido recinto. Al ingresar a la sección dedicada a las antigüedades egipcias, la reacción de la niña fue absolutamente extraordinaria e inexplicable. Sin previo aviso, Dorothy corrió hacia las momias expuestas y comenzó a besar los pies de las estatuas faraónicas, gritando con emoción desbordante que esas figuras representaban a su pueblo y a la gente de su tierra. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero la pequeña parecía estar en un estado de trance absoluto, completamente ajena a las protestas de los adultos presentes. Pero lo más impactante sucedió cuando Dorothy señaló una fotografía que mostraba las ruinas de un antiguo templo egipcio. Con una naturalidad que dejó sin palabras a todos los presentes, declaró que aquella imagen correspondía a su casa, preguntando inmediatamente por el paradero del jardín y los árboles que ella misma había plantado en ese lugar. La fotografía correspondía al templo de Abidos, un sitio arqueológico milenario que Dorothy jamás había visto previamente, ni había estudiado en libro alguno. La pregunta que atormentaba a todos los adultos testigos era evidente. ¿Cómo podía una niña inglesa de 4 años reconocer detalles arquitectónicos específicos de un complejo templario que había sido construido miles de años antes de su nacimiento? La respuesta a este misterio tomaría décadas en revelarse completamente. Dorothy comenzó entonces a relatar detalles íntimos sobre la vida cotidiana en ese templo egipcio. Describía rituales ceremoniales secretos, hablaba de pasadizos ocultos entre las construcciones, mencionaba tesoros enterrados en ubicaciones específicas y proporcionaba información que ni siquiera los arqueólogos más experimentados de la época poseían. Sus relatos incluían nombres, fechas y eventos históricos con una precisión que resultaba absolutamente imposible para alguien de su edad y formación. Yo era Bentreship, declaraba con total convicción la pequeña Dorothy.
Servía devotamente al poderoso dios Osiris en el templo sagrado. Conocía personalmente al gran faraón Seti I, quien me profesaba un amor profundo y sincero. Estas afirmaciones sumían a sus padres en la más absoluta desesperación, pues no lograban comprender cómo manejar a una hija que aseguraba haber vivido hace más de 3000 años. La situación familiar se volvía cada día más compleja y perturbadora. ¿Cómo podían explicar racionalmente los conocimientos imposibles que su hija demostraba sobre una civilización perdida en el tiempo? ¿Qué respuestas podían ofrecer a familiares y amigos sobre los comportamientos inexplicables de Dorothy? La determinación de la niña se hizo evidente cuando realizó una declaración que cambiaría definitivamente el rumbo de su vida. Algún día regresaré a mi hogar verdadero. Volveré a Abidos y allí demostraré que todo lo que he dicho corresponde a la realidad más absoluta. A medida que Dorothy crecía, su obsesión por retornar a Egipto se intensificaba hasta convertirse en el propósito central de su existencia. No se trataba simplemente de un interés infantil pasajero, sino de una compulsión profunda que la consumía día y noche. Dedicaba cada momento libre al estudio de los jeroglíficos, la historia egipcia antigua y la arqueología. Pero su forma de abordar estos conocimientos resultaba peculiar y desconcertante para sus tutores, los profesores que intentaron educarla. En estos temas observaron algo extraordinario. Dorothy no parecía estar aprendiendo información nueva, sino más bien recordando conocimientos que ya poseía. Sus respuestas a preguntas complejas sobre la civilización faraónica eran instantáneas y precisas, como si estuviera accediendo a una biblioteca mental previamente establecida. Corregía con frecuencia a sus instructores cuando estos cometían errores menores, citando detalles que no aparecían en los textos académicos convencionales. Durante su adolescencia y juventud, Dorothy mantuvo correspondencia con varios egiptólogos reconocidos de la época, quienes quedaban asombrados por la profundidad de sus conocimientos y la originalidad de sus interpretaciones sobre textos jeroglíficos complejos. Algunos de estos académicos llegaron a consultar sus opiniones sobre traducciones problemáticas, reconociendo tácitamente que esta joven inglesa poseía una comprensión intuitiva de la cultura egipcia que superaba la formación universitaria tradicional del destino. Comenzó a tejer los hilos necesarios para el cumplimiento de su sueño cuando Dorothy tenía 27 años. Durante sus estudios en Londres, conoció a Abdelmegid, un estudiante egipcio que había llegado a Inglaterra para perfeccionar su formación académica. El encuentro entre ambos jóvenes desencadenó una atracción inmediata y poderosa que trascendía la simple compatibilidad romántica. Dorothy interpretó este encuentro como una señal divina, una oportunidad dorada que le permitiría finalmente materializar su anhelo de retornar a las tierras del Nilo. El cortejo fue breve pero intenso, y cuando Abdel le propuso matrimonio, Dorothy no dudó ni un instante en aceptar. Por fin podré regresar a casa, declaró el día de su boda. Con una emoción que conmovió a todos los invitados presentes, el año 1933 marcó el momento culminante de décadas de espera y preparación. Dorothy abordó el barco que la transportaría desde las costas británicas hasta el puerto de Alejandría, llevando consigo apenas unas pocas pertenencias materiales pero cargada de expectativas espirituales que habían fermentado durante 30 años. El viaje marítimo, sin embargo, revelaría aspectos de su conexión con Egipto que ni ella misma había anticipado completamente. Cuando la embarcación comenzó a aproximarse a las costas africanas, Dorothy experimentó una transformación emocional tan intensa que alarmó tanto a su esposo como a los demás pasajeros. Comenzó a llorar de manera incontrolable, pero no se trataba de lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no lograba explicar racionalmente. Puedo percibirla. Puedo sentir la energía de la tierra sagrada llamándome, susurraba entre sollozos que parecían brotar desde lo más profundo de su alma. El momento en que sus pies tocaron por primera vez el suelo egipcio constituyó una
experiencia mística que permanecería grabada en la memoria de todos los testigos presentes. Dorothy se arrodilló inmediatamente sobre la arena del puerto y besó la tierra con una devoción que rozaba lo religioso. Los otros viajeros observaron esta escena con una mezcla de curiosidad y desconcierto, pero para Dorothy representaba la culminación de un reencuentro que había aguardado durante milenios. Una vez establecida en el Cairo, Dorothy adoptó el nombre de Seti, que significa Madre de Seti, en honor al faraón con quien aseguraba haber mantenido una relación íntima durante su encarnación anterior. Este cambio de identidad no era meramente simbólico, representaba una transformación profunda en su percepción de sí misma y su propósito en la vida. Su reputación como conocedora excepcional de la cultura egipcia antigua le permitió obtener un empleo en el Departamento de Antigüedades de Egipto, donde sus superiores quedaron inmediatamente impresionados por su habilidad para traducir textos jeroglíficos con una fluidez que superaba la de egiptólogos con décadas de experiencia académica. Sus colegas notaron que Dorothy abordaba estos textos milenarios no como documentos históricos distantes, sino como escritos familiares que podía interpretar con la naturalidad de quien lee el periódico matutino. Sin embargo, todo este periodo de adaptación y reconocimiento profesional tenía un objetivo específico y claramente definido en la mente de Dorothy: conseguir una transferencia laboral que le permitiera trabajar directamente en Abidos, el templo que había reconocido como su hogar verdadero desde aquella memorable visita al Museo Británico 30 años atrás. Su determinación para alcanzar esta meta era inquebrantable, y cada día que pasaba en el Cairo la acercaba un paso más a la realización de su destino. El año 1956 marcó un momento decisivo en la vida de Dorothy cuando, a los 52 años de edad, logró finalmente obtener la transferencia que había anhelado durante décadas. Fue asignada como dibujante arqueológica en el complejo templario de Abidos, el mismo sitio que había reconocido instantáneamente en aquella fotografía del museo londinense medio siglo atrás. La primera vez que contempló físicamente las ruinas milenarias, su reacción fue tan intensa como inesperada. Es exactamente como lo recordaba, murmuró mientras caminaba lentamente entre las columnas de piedra, tocando cada superficie tallada como si saludara a viejos amigos. Sus ojos escrutinaban cada detalle arquitectónico con una familiaridad que desconcertaba a los arqueólogos veteranos que la acompañaban en su primer recorrido. Aunque algunas estructuras han sido modificadas, ciertas paredes fueron reubicadas desde mi época, añadió con una naturalidad que provocó escalofríos entre los presentes. Lo que sucedió durante su primera jornada laboral en Abidos dejó a todo el equipo arqueológico en estado de shock absoluto. Dorothy se dirigió con paso decidido hacia una pared aparentemente común y corriente, sin ninguna característica distintiva que llamara la atención de los especialistas. Colocando su mano sobre la superficie de piedra, declaró con absoluta convicción: detrás de esta barrera existe un pasadizo secreto que conduce directamente al jardín sagrado del templo. Los arqueólogos presentes intercambiaron miradas de escepticismo y algunos incluso sonrieron con condescendencia. Esa sección del templo había sido estudiada, medida, fotografiada y analizada por generaciones de egiptólogos durante más de 5 décadas. No existía evidencia alguna de estructuras ocultas en esa ubicación específica. Sin embargo, Dorothy mantuvo su afirmación con una determinación que resultaba inquietante. Durante mi vida como Bentreshit transitaba por ese pasadizo todos los días, explicó con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la incredulidad de sus colegas. Conocía cada piedra de ese camino, cada irregularidad del suelo, cada rayo de luz que se filtraba entre las columnas del jardín al que conducía. 3 semanas después de esta extraordinaria predicción, durante una excavación rutinaria programada para otros propósitos, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre su percepción sobre las capacidades de Dorothy, exactamente en el lugar que ella había señalado.
Encontraron los vestigios de una antigua construcción que efectivamente conectaba el templo principal con lo que alguna vez había sido un jardín exterior. El pasadizo había permanecido sepultado bajo toneladas de arena y escombros durante más de 2 milenios. Completamente invisible para todas las técnicas de detección disponibles en esa época. La precisión de la predicción de Dorothy no podía ser explicada por ningún método científico conocido. Y este fue apenas el comienzo de una serie de revelaciones que desafiarían los fundamentos de la arqueología moderna. Estimulada por este éxito inicial, Dorothy comenzó a compartir más detalles sobre la estructura interna del templo que dejaban boquiabiertos incluso a los egiptólogos más experimentales del mundo. Conocía la ubicación exacta de cámaras que habían sido descubiertas recientemente. Describía rituales específicos que solo estaban documentados en papiros extremadamente raros que ella nunca había tenido oportunidad de estudiar. Y proporcionaba información sobre aspectos de la vida religiosa egipcia antigua que no aparecían en ningún texto académico disponible. En esta zona, declaró señalando hacia una área aparentemente vacía del complejo templario, se encontraba la biblioteca sagrada. Si excavan a una profundidad de aproximadamente 3 metros, descubrirán los fragmentos de una estatua de Osiris que fue destruida durante una invasión extranjera. Sus predicciones se cumplían una tras otra con una precisión matemática que resultaba imposible de atribuir a la casualidad o al conocimiento académico convencional. Los hallazgos arqueológicos que siguieron a las indicaciones de Dorothy transformaron completamente la comprensión científica sobre el templo de Abidos. Cada excavación revelaba exactamente lo que ella había predicho. Desde pequeños objetos ceremoniales hasta complejas estructuras arquitectónicas que habían permanecido ocultas durante milenios, la comunidad egiptológica internacional comenzó a prestar atención a este fenómeno extraordinario que desafiaba todas las explicaciones racionales, pero las revelaciones más perturbadoras estaban aún por llegar. Dorothy confesó a sus colegas que mantenía encuentros nocturnos regulares en el templo, no con personas vivas, sino con la presencia espiritual del faraón Seti I, a quien se refería como su amado de la vida anterior. Él viene a visitarme cada noche, explicaba con absoluta naturalidad. Tenemos mucho de qué hablar después de tantos siglos de separación inicialmente. Los arqueólogos interpretaron estas declaraciones como manifestaciones de estrés psicológico o tal vez como efectos de la intensa dedicación que Dorothy mostraba hacia su trabajo. Sin embargo, cuando comenzaron a encontrar mensajes jeroglíficos escritos con tiza en las paredes del templo durante las mañanas siguientes a estas supuestas visitas nocturnas, la situación adquirió dimensiones que nadie podía explicar satisfactoriamente. Los jeroglíficos que aparecían misteriosamente contenían formas lingüísticas tan arcaicas que ni siquiera los especialistas más renombrados lograban traducirlas completamente. Los mensajes hablaban del retorno de Bentreshita a su hogar sagrado y del amor eterno que trasciende las barreras de la muerte. La pregunta que atormentaba a todos los investigadores era evidente: ¿quién escribía estos mensajes y cómo Dorothy podía conocer variantes jeroglíficas que no aparecían en ningún manual de referencia disponible? La transformación de Dorothy, de una respetada dibujante arqueológica en un fenómeno paranormal que desafiaba las leyes de la ciencia convencional, estaba apenas comenzando. Sus revelaciones posteriores sobre ubicaciones de tesoros ocultos, cámaras secretas y textos sagrados sobre la reencarnación convertirían su historia en el caso más documentado y verificable de memoria de vidas pasadas en la historia de la humanidad.